Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes, compartiendo una vez más la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno en la clase de este día, en el cual estaremos hablando acerca de que no decaiga nuestra fe en nuestro Dios? Amén. Así que la lectura bíblica la tenemos en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 21 al 22, los cuales dicen así. El subtítulo de mi Biblia dice Jesús, la resurrección y la vida. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el versículo en el cual vamos a estar meditando es en el versículo 22, el cual nos sigue de la clase pasada, y dice así, mas también sé ahora, y esa es una palabra muy interesante, importante, perdón, de lo cual vamos a estar hablando de lo que Marta estaba tratando de decir, cuando dice, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que gracias al Señor por su bendita palabra. Como podemos ver en las Escrituras, mis amados hermanos, Marta, María y Lázaro eran tres hermanos mencionados en la Biblia como muy buenos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero de acuerdo con el versículo 19, no solamente eran amigos de nuestro Señor Jesucristo, sino que había una gran multitud de personas que lo conocían a ellos y que seguramente muchos de ellos eran amigos como algunos otros simplemente conocidos. Pero llega un momento en la vida de Lázaro en que contrae una enfermedad de la cual la Biblia no nos las habla, pero que esta enfermedad lo lleva incluso hasta la muerte. Mientras Marta y María se encontraban pasando por ese gran dolor por la pérdida de su querido hermano, vinieron muchos de aquellos judíos para consolarle. Note que la escritura en este párrafo empieza mencionando de que Jerusalén estaba cerca de Betania. Así que es posible que muchos de los judíos vinieron de Jerusalén y tal vez, por supuesto, de los alrededores, que habría entre ellos muchos, como dije hace un momento, que conocían literalmente de una manera muy cercana a estos tres hermanos, pero que posiblemente pudo haber habido otros que tal vez no eran tan amigos y que tal vez no eran tan conocidos de ellos, sino muy por encima, como nos pasa mucho de nosotros, pero que al final de cuentas tuvieron compasión por ellos y fueron a consolarlos. Dicho caso nos ha pasado en ocasiones a nosotros, incluso en nuestra juventud, de pasar a un velorio donde están velando a la persona, donde en realidad quien nos lleva es nuestro padre, nuestro amigo, nuestros tíos o alguien cercano a nosotros, que era una persona conocida de ellos, pero que no era nuestro, pero más sin embargo todavía tuvimos la oportunidad de ir a esos hogares y consolar a esas personas a las cuales habían perdido su ser querido. Así que asimismo vemos incluso en la narración de Marta y María que había muchos de los judíos, pero que no narran precisamente que todos eran totalmente amigos cercanos a la vida de ellos. Pero más sin embargo, podemos ver que muchos de todos y cada uno de ellos, aunque no fuera muy conocido, se compadecieron en su corazón para ir a consolarlas. Ahora bien, Marta y María, sin despreciar, por supuesto, la consolación genuina que todos y cada uno de ellos le estuvieran brindando a su vida, para ellas no habría mayor consolación que volver a ver a su hermano con vida. Ahora bien, haciendo un salto a un diferente tema, si nosotros consideramos, como se ha considerado siempre, ¿no?, el libro de Lucas o las palabras de Lucas en su libro, nosotros pudiéramos descubrir que tanto Lázaro como Marta y María, como buenos amigos de Jesús, seguramente conocían muchos de los milagros que Jesús había hecho por su propia mano, o que incluso Dios, si pudiéramos decirlo así, lo había hecho a través de él, ¿no? Porque al final de cuentas, como dice su palabra, él vino a cumplir todo lo que el Padre le mandó.
pero que le digo, debemos de considerar las palabras que salen de los labios de Lucas y de los cuales traemos una diapositiva para compartir, la cual es Lucas hablándole en este caso en particular a Teófilo. Y dice así, Lucas versículos 1 al 4, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra, dice, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, a escribírtelas por orden. Y de ahí continúa con el saludo diciendo, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero noten bien que en el versículo 1 dice que alguien ya había tratado de poner por orden la historia de las cosas que habían sucedido con nuestro Señor Jesucristo, pero que al final de cuentas, él, de su propia voluntad, le nació el buscar la manera de encontrar toda esa información y buscó a aquellas personas que habían tenido el privilegio de estar con nuestro Señor Jesucristo y que predicaron la palabra del Señor, pero que ahora él las buscó desde su origen para escribirlas por orden. Así que le digo yo, eso es muy importante si nosotros quisiéramos descubrir, en este caso en particular, en cierta manera o hasta cierto punto, cómo fueron desarrollándose las cosas desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que quisiéramos presentar en este día es más bien en relación a Marta y a María. Así que digo, como buenos amigos de Jesús, si Lucas está 100% en lo correcto y trató de poner toda la información que él obtuvo de aquellas personas que estuvieron muy cercanas a Jesús y que predicaban su palabra y la escribieron por orden, podemos llegar a una conclusión muy importante en la vida de Marta y de María, especialmente Marta porque es el personaje del cual estamos hablando hoy en día. Así que le digo yo, ellos posiblemente, no digo que al 100%, posiblemente llegaron a conocer de los muchos, tal vez no todos, pero de los muchos milagros que Jesús hacía. Así que me gustaría compartir con ustedes precisamente este listado de Lucas que da en su libro, en su evangelio, y los cuales nos narra los diferentes milagros que hubieron, que él pudo ver encontrar, que él encontró, perdón, a través de las personas que eran cercanas a Jesús y que predicaban su evangelio, y que al final de cuentas, al ponerlas por orden, podemos descubrir algo bien interesante que posiblemente Marta ya conocía, o Marta y María y Lázaro. Así que podemos ver que en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 37, vemos que había un hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo y Jesús lo sanó. Luego vamos en el versículo 38 al 39 del mismo capítulo y vemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego del versículo 40 y 41 dice que hubo muchos que fueron sanados al ponerse el sol. Les digo, muchos de estos milagros posiblemente llegaron a los oídos de Marta y María y por eso vemos que Marta, aunque fuese un poco débil, muestra ese grado de fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 5, versículos 1 al 11, nos habla de la pesca milagrosa. En el versículo 12 al 16, nos habla de que Jesús sanó a un hombre leproso. Del 17 al 26 nos habla que Jesús sana a un hombre paralítico. En el capítulo 6 encontramos a un hombre que tenía seca una mano y Jesús se la restauró. Y al final de cuentas, en el versículo 17 al 19, dice que atiende una multitud de personas que al final de cuentas muchos fueron sanados de entre ellos. Luego brincando al capítulo 7, vemos que Jesús sana al siervo de un centurión a la distancia. O sea, al final de cuentas el Señor no hay límite, como dijimos en las clases pasadas, de tiempo o de distancia o de ninguna otra cosa. El Señor no lo limita nada ni nadie para hacer sus proezas y sus milagros.
Pero una de las cosas interesantes que vemos ya en el versículo 11 al 17, que Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín, o sea que lo vuelve a la vida. Ya en el capítulo 8 encontramos que Jesús hace un milagro calmando la tempestad. Del versículo 26 al 29, al 39, vemos que sana a un endemoniado de Gadara. Luego en el versículo 40 al 56 sana o más bien revive a la hija de Jairo y hace el milagro en aquella mujer que tenía flujo de sangre. Para el capítulo 9, versículo 10 al 17, nos habla de ese milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el versículo 28 al 36 nos habla de la transfiguración de Jesús, lo cual es algo maravilloso y milagroso, si pudiéramos decirlo de la misma manera, porque ahí podemos ver cómo Jesús interactúa con Moisés y con Elías, y que al final de cuentas Jesús le dice que de esas cosas, o sea, sus discípulos no le contaron a nadie por aquel momento. Pero eso es lo interesante, que Jesús le dice que no le cuenten a nadie por aquel momento, pero existiría un momento oportuno donde esto tendría que saberse a tal grado que aún hasta nosotros ha llegado esa información, ¿no? El día de hoy tenemos la información o el suceso de la transfiguración de Jesús. Así que es posible que después de que Jesús haya resucitado, igual de la misma manera, no muchas personas conocieran de aquel suceso, pero que no sabemos con exactitud en qué momento empezaron a hablar de esa información. En el versículo 37 al 43 nos habla de que Jesús sana a un muchacho endemoniado. Ya en el versículo 10, empezando los primeros versículos, nos habla de aquellos milagros, de aquellos 70 a quien Jesús mandó para que predicaran el Evangelio. En el versículo 17 al 20 nos habla de cuando ellos regresaron, incluso contentos diciéndole a Jesús que aún los demonios se le sometían a ellos, o sea que le obedecían a ellos. Si ellos los echaban fuera, ellos salían fuera. Y es hasta el final de capítulo 10 cuando vemos, en este caso en particular, que Jesús visita a Marta y a María. O sea que si prestamos atención, desde el versículo 1, desde el capítulo 1 hasta al capítulo 10, en los últimos versículos, podemos descubrir que Jesús visita a Marta y a María. Así que todos estos milagros, como les dije, si consideramos verdadero plenamente lo que dice Lucas, todos estos milagros, o la mayoría de ellos, llegaron de alguna forma al conocimiento de Marta y María, de lo cual podemos decir que ejerció una influencia en la fe, tanto de Marta como de María y como de Lázaro. Pero no termina ahí. No sé si lograron notar que yo había marcado dos cuadritos principalmente en el capítulo 7 y capítulo 8, donde uno marca acerca de que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, y en el otro capítulo nos habla acerca de que Jesús revivió a la hija de Lázaro. Ahora bien, si esta información o estos milagros llegaron al oído de Marta y de María, ¿cómo es posible entonces que Marta no creyera en que Jesús pudiera tener el poder suficiente para resucitar a su hermano de la tumba? O sea que en cierta manera podemos notar que Marta le dice a Jesús, sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero eso no incluye, en cierta manera, que Marta estuviera diciéndole a Jesús, tú puedes resucitar a mi hermano plenamente convencida. Porque más adelante vamos a ver cómo Marta le dice a Jesús, Señor, déjalo todo tranquilo, ya mi hermano ya apesta. Así que le digo yo, ¿qué tiene que ver o cuál es la diferencia entre esta actitud de Marta si ella ya hubiese conocido de que Jesús había resucitado a dos personas? Bueno, número uno, que podemos ver que Jesús,
cuando se habla de que él resucita a la hija de viuda de Naín, él lo resucita en el mismo día en el que él muere. Y no sé si recuerden en las clases pasadas de cómo hablamos de la costumbre de los judíos, que por causa de que las personas, al final de cuentas, cuando ellas morían, tenían que enterrarlo en el mismo día en que morían por causa de que estas personas no se pudieran tan rápidamente y empezaban a oler. Porque recuerden que al final de cuentas Israel está sitiado, está sentado en una región donde más bien esa región no es tan frondosa y tan fresca, sino más bien al final de cuentas estamos hablando que en sus alrededores encontramos mucho desierto. Así que le digo yo, al final de cuentas, el hijo de la viuda de Naín era una persona que se estaba llevando a enterrar, por ende ese muchacho había muerto en el primer día, y la hija de Jairo, cuando Jesús va de camino a la casa de Jairo, al final de cuentas podemos ver que la escritura nos dice que le llegan a avisar a Jesús diciéndole, ya no le molestes más al maestro, pues tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dice que tenga fe, que no se preocupe, su hija va a estar bien. Así que le digo yo, pero en cuanto a Marta, la diferencia está es que Lázaro ya tenía 4 días de muerto. De acuerdo a la creencia de los judíos, según en aquellos tiempos, era de que si una persona muere, todavía los familiares tenían la esperanza de que pudiera revivir a los 3 días y de ahí volver a ver con vida a su ser querido. Pero como Lázaro ya tenía 4 días, como lo vimos en el contexto de este bloque de versículos, pues obviamente para Marta no había esa esperanza como para decirle plenamente a Jesús, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, y yo sé que si ahorita vas y oras por mi hermano resucitará. Sino que es un mínimo de fe que existe en Marta, mostrándose hacia Jesús, pero que esa fe no abarcaba o no tenía la fuerza suficiente en Marta como para decirle, Señor, ve y resucítalo, porque para ellos ya la esperanza prácticamente se había perdido. Ahora bien, en cuanto a nosotros también hemos tenido la oportunidad de poder ver los milagros tanto de nuestro Dios en nuestras vidas como en la vida de nuestros hermanos, seres queridos, amigos, vecinos, conocidos, etcétera, independientemente del contexto que nos toque, ¿no? Pero que al final de cuentas, le digo, hemos tenido la oportunidad de ver milagros de Jesús aún en nosotros mismos. Por ejemplo, y me gustaría hacer un paréntesis, para aclarar que yo siempre les he dicho, voy a tratar de compartir los milagros, maravillas y aún las cosas negativas que pasan en mi vida utilizándome a mí como ejemplo, no precisamente por vanagloria, más todo lo contrario. He descubierto que a través del tiempo hay muchas personas que se ofenden o se sienten lastimadas, heridas, cuando uno trata de usarlas como ejemplo, porque prácticamente para ellos llegan a pensar que uno los hace para incriminarlos, inculparlos, para apuntarlos con el dedo, para enmarcar que han hecho mal o que al final de cuentas no, ellos no quisieran ni siquiera compartir los milagros o maravillas que Dios ha hecho en su vida hasta ese momento. Así que les digo, principalmente voy a hablar de mi vida. De ahí en más, si alguno de ustedes desea, no se ofende y desea que nosotros pudiéramos compartir sus testimonios como ejemplos en las enseñanzas futuras que nosotros queramos compartir, pues con gusto escríbela en la caja de los comentarios y nosotros en su debido tiempo, conforme nos dé la oportunidad la clase, pues podemos compartir sus testimonios. Pero le digo, por el momento me gustaría usarme a mí, a mi familia, en este caso en particular, como ejemplo para no lastimar a nadie, para no herir a nadie, para que nadie se sienta culpable de ello, ¿verdad? Así que cierro mi paréntesis y le digo, un ejemplo en mi vida sería en este caso cuando yo estaba sufriendo del nervio ciático y Dios en su misericordia escuchó mi oración, de la cual yo le decía, Señor, ten misericordia. Hasta le decía, ¿quién va a alimentar a mi familia? Como que si nuestro Dios no tuviera poder para hacerlo, ¿no? Pero le decía, sáname, Señor.
cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer mis cosas, cómo voy a sustentar a mi familia si en mi trabajo me requiere poder moverme con libertad y yo no puedo ahora por causa de este problema, etcétera, etcétera. Y Dios en su misericordia pues hace el milagro de sanarme del nervio ciático. Ahora bien, no fue el único, también pude compartir en un tiempo atrás acerca del milagro que Dios hizo en mi diente frontal y en una de las muelas, ¿no? Donde una de las muelas fue sanada por el Señor y mi diente frontal fue rellenado por el poder de Dios porque tenía roto uno de mis dientes. Ahora bien, estoy seguro que muchos de ustedes, igual de la misma manera, Dios ha hecho muchos milagros o diferentes milagros o milagros tanto para algunos pequeños como incluso para otros grandes milagros y que le digo, y que han surgido en la vida de todos y cada uno de ustedes, al igual que a mí. Le digo yo, pero también me gustaría compartir que de la misma manera, en mi propia vida, en mi propio cuerpo, tengo enfermedades que por alguna razón al Señor no le ha placido sanarme todavía. Dios tendrá sus razones. Pero por ejemplo, yo tengo 2 hernias en mi pelvis, tengo, según el quiropráctico, un disco herniado en mi columna vertebral, mis ojos igual de la misma manera por causa de mi problema con mi tiroides lanzó hormonas excesivamente a mis ojos, los músculos de mis ojos crecieron y al final de cuentas cuando yo voy a dormir mis ojos no cierran y por ende a raíz de ello mis ojos se resecan por estar abiertos durante toda la noche, amanezco con dolor de ojo, con una irritación e incluso con dolor de cabeza. Y le digo yo, y por alguna razón hemos orado a Dios y no me ha sanado. Aparte de ello, por causa de que mi tiroides dejó de funcionar, me hicieron la operación, me la sacaron y descubrieron que tenía precáncer en la tiroides. Así que ellos me dieron unas pastillas que son hormonas artificiales para evitar precisamente que vuelvan a ser la tiroides. Porque tenían ellos el temor o tienen el temor de que cuando nazca, si dejamos nacer la tiroides, nazca pero ya con un cáncer desarrollado. Y por último, como les mencioné en las clases pasadas, me han encontrado una masa de 5 milímetros en un extremo de mi páncreas. Así que le digo yo, he clamado a nuestro Dios para que si a Él le place, pueda sanarme de todas estas enfermedades, si a Él le placiera, pero que hasta el día de hoy sigo enfermo. Sigo con el dolor sintiéndolo, ¿no? Sigo con la angustia de levantarme en la mañana y todo irritado de mis ojos y con ese dolor de cabeza que es mayormente o más bien constantemente casi todos los días, porque al final de cuentas eso sigue afectando mi salud. Pero que le digo, al conocer yo a nuestro Dios y los milagros que ha hecho en mi vida y que lo ha hecho en algunas otras personas que nos han comentado nosotros también, todo eso me ayuda, por supuesto, al igual que Marta, a no decaer en mi fe en Dios, sino que al contrario me ayuda a entender que nuestro Dios tiene su voluntad en su mano para nuestras vidas y que al final de cuentas Él hará en todos y cada uno de nosotros como Él lo crea apropiado para el propósito y para la voluntad que tiene para nosotros, para nuestra vida. Así que estoy plenamente seguro que de la misma manera, así como yo, usted también ha clamado perdón a nuestro Dios por algún milagro, por alguna necesidad, por alguna angustia, por algún dolor que el cual usted esté pasando o pasó y que al final de cuentas le lloró al Señor, se tiró de rodillas y más sin embargo el Señor no correspondió conforme a ese deseo que usted tenía. Pero eso, lejos de favorecer en usted el deseo de perder la fe en el Dios, en nuestro Dios, más bien que sea todo lo contrario. Que al final de cuentas, tanto en usted como en mí, todas esas situaciones no respondidas nos ayuden a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales las expresó en el Getsemaní. Como nosotros podemos verlos, ¿no? En este caso en particular, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 36, donde nuestro Señor Jesucristo, cuando era el momento de ser, ahora sí, pasar por la prueba difícil en su vida,
que era ser crucificado, él está orando con sus discípulos y él, yéndose un poco más lejos, él termina orando al Padre diciéndole así: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea que nuestro Dios, no hay nada que le impida ejercer un milagro o alguna maravilla dentro de su pueblo, dentro de su gente, en el mundo entero si le place. Pero él continúa diciendo: aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea que Jesús le dice: Señor, estoy a punto de pasar por un momento difícil, por un momento de angustia tan terrible que incluso la Biblia narra que sus gotas eran como grandes gotas de sangre, o sea, su sudor, y que al final de cuentas él decía: es el momento más difícil de mi vida, el momento que algunos catalogan como la separación de Dios, de Jesús, por causa de ese pecado de la humanidad entera puesta sobre los hombros de Jesús. Y él dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero al final de cuentas no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Así que al final de cuentas el apóstol Pablo, no me acuerdo en este momento, él dice: a causa de su oración reverente fue oído. Fue oído en el sentido de que él dijo: hágase tu voluntad, no lo que yo deseo. Y al final de cuentas nuestro Señor fue crucificado, ¿no? Y pasó ese momento donde se cree que esa oscuridad que vino sobre aquella región era, según los entendidos estudiosos, era como si Dios poniendo sus manos para no ver esa terrible calamidad de pecado sobre la vida de su Hijo Jesucristo, el cual era santo, puro y perfecto, ¿no? Pero que le digo, al final de cuentas, cuando Jesús oró, por ese momento que él no quiso pasar, al final de cuentas Dios lo escuchó y dice que al terminar, al final, dice que en el libro de Lucas, que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Fortalecerlo por qué? Porque precisamente, aunque Jesús no quería pasar por esos momentos difíciles en su vida, él lo iba a pasar. Así que el Señor manda fortalecer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo, al final de cuentas, nosotros clamamos a Dios queriendo y anhelando de todo corazón de que nuestro Dios pueda hacer un milagro, una maravilla, una proeza para sacarnos de la angustia en la que nos encontramos, independientemente de la situación o la gravedad del asunto. Nuestro anhelo es ser librados con la mano poderosa de Dios de aquella situación que incluso en algunos puede pender de vida o de muerte. Pero que le digo, al final de cuentas, Dios no responde a aquella oración, sino responde al final llamado de nuestra vida diciendo: Señor, todo lo dejamos en tus manos, que se haga tu voluntad. Y de ahí podemos ver que de alguna manera sobrenatural el Señor trae esa fortaleza en nuestras vidas y al final, a pesar de la circunstancia en la que nos encontremos, tan grave o tan pequeña que sea, sentimos una paz, una tranquilidad, un gozo sabiendo que hemos derramado nuestra alma delante de Dios y sabemos que nuestro Dios hará conforme a su voluntad, ¿no? Como en este caso pudiéramos imaginarnos en los tiempos antiguos, ¿no? A Daniel siendo echado al foso de los leones y que al final él estaba tranquilo porque Dios envió a su ángel para tranquilizar a esos leones, ¿no? Asimismo nosotros en nuestra vida nos quedamos tranquilos esperando en que Dios haga lo que Él necesite hacer, porque aún los momentos difíciles y duros en nuestra vida son para la gloria de Dios, porque es para moldearnos a todos y cada uno de nosotros al fin, para prepararnos para que algún día no muy lejanos podamos estar en su presencia para siempre. Y me gustaría concluir con esto. Al final de cuentas, debemos de llegar a la conclusión de que nuestra fe en nuestro Dios
nunca debe de decaer en nuestras vidas. Nuestra fe no es algo que podemos o debamos mostrar solamente en los momentos de prosperidad, de estabilidad, de gozo y de alegría, sino también en aquellos momentos donde somos tambaleados, golpeados y arrastrados por las adversidades de esta vida. Así que, viendo nosotros que Marta y María fueron grandemente abrumadas por la muerte de su ser querido, podemos ver que aún Marta, aunque débil, mantenía un mínimo de fe en nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, ¿y cómo se encuentra su fe? La de usted, hoy en día. ¿Se ha mantenido a pesar de esas dificultades en su vida, problemas familiares, problemas en el trabajo? ¿Se ha mantenido su fe, aunque débil, pero se ha mantenido? A pesar de esas lágrimas dolorosas y derramar nuestra alma delante de Dios, de la cual nos ha tocado a todos y cada uno de nosotros en algún momento oportuno de nuestra vida. A pesar de todo eso, ¿sigue manteniendo su fe en el Señor? ¿O ya está a punto de tirar la toalla, como también nos pasa a muchos? ¿Cómo sigue su fe hoy en día? ¿Sigue usted todavía tratando por sus propias fuerzas de lograr librarse de esos problemas que tiene encima en estos momentos? ¿O simplemente los ha dejado en la mano de nuestro Dios para que nuestro Dios haga conforme a su voluntad? Muy bueno es que todos y cada uno reflexionemos en cómo se encuentra nuestra fe, porque pudiéramos decir, amén, sí, sigo creyendo en el Señor, pero no pasan de un par de segundos cuando nos viene a la memoria una vez más esos problemas que destrozan nuestra vida espiritual y nos volvemos a sentir derrotados de nuevo. Permita el Señor que todos y cada uno de nosotros siempre podamos meditar en su palabra, sabiendo que no importa cuán difícil sea la situación, recordar que el Señor siempre va a ser fiel a su palabra y va a fortalecernos a todos y cada uno de nosotros. Pero también estar al pendiente y reconocer que si esos problemas han venido por causa de alguna falta nuestra, por causa de no haber prestado atención a la palabra de Dios y hacer lo que no era debido, hacer lo contrario a lo que Dios nos pide en su palabra, recordar que aún ahí mismo, a pesar de los problemas que nosotros mismos nos hayamos acarreado, recordar que el Señor todavía está con las manos abiertas, esperando a que nosotros le pidamos perdón y Él pueda perdonarnos y ayudarnos a salir adelante de esa situación en la que nos encontramos. O sea que no hagamos lo contrario. El de pensar es, le he fallado al Señor, ahora el Señor ha permitido esta grandísima situación difícil de mi vida que muy difícil puedo soportar, pero no quiero acercarme al Señor porque sé que le he fallado y al final de cuentas el Señor no me atenderá. Y empiece usted a trabajar por usted mismo para solucionar el problema, sabiendo usted que en realidad el problema solamente va a ser solucionado en la mano de nuestro Dios. Así que lejos de alejarse de nuestro Dios, acuérdese que Él sigue llamando a su corazón para que usted pueda volver a Él y Él pueda obrar de una manera milagrosa y maravillosa en su vida y en la de todos aquellos que lo rodean, porque Él sabe que todo esto es para la gloria de su nombre y Él sabe mucho mejor que nosotros cuánto Él nos ama. Oramos, mis queridos amigos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra, gracias por tu bendito amor. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a reconocer, Señor, si los problemas que han venido sobre nuestra vida ha sido por causa natural o por causa de que tú has permitido la prueba sobre nosotros. Pero también ayúdanos a reconocer si ha sido por nuestra falta, por nuestro fallo, por habernos alejado de tu palabra o no haberla tomado en cuenta cuando debimos de haberlo hecho. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que hemos hecho mal delante de ti y que podamos acercarnos a ti con toda confianza para pedirte perdón y que tú en tu misericordia puedas perdonarnos y una vez más sacarnos del lodo cenagoso en el cual nos hemos metido. Pero si todo ha sido por causa natural,
por causa de que has probado nuestra fe, por causa, Señor, de que has permitido que el estrago en nuestra vida haya llegado con tal de que tú llevarnos a un nivel más alto para la gloria de tu nombre en cuanto a nuestra fe o al fortalecimiento de ella. Amén, que así sea, Señor, con agrado en nuestro corazón, con alegría, sabiendo que tú te glorificarás y que tarde o temprano nos sacarás de ellos. Gracias, Padre amado, como siempre te entregamos nuestra vida en tus manos para que tú te sigas glorificando, Señor mío y Dios mío, y que nos sigas ayudando cada día más a estar más listos y más preparados para estar pronto en tu presencia. Gracias, Señor. Todo esto lo dejamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar con ustedes. De igual manera, gracias a todos y cada uno de ustedes por tener en su corazón el deseo de seguir continuar aprendiendo de la palabra del Señor a través de nosotros. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente, le llene de sabiduría, de inteligencia y de ese valor y ese poder que tanto necesitamos para compartir su palabra con todos y cada uno de aquellos que nos rodean. Una vez más, reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios a través de la predicación y la enseñanza de su palabra. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes.